Como saben, en 27 Pivot estamos sumamente contentos porque este año cumplimos 10 años de estar en el mercado. Y uno de los elementos que vemos muy importantes es tener conversaciones entre colegas, entre expertos en ramas específicas de los temas en los que trabajamos para nutrir más esta relación y para seguir construyendo para los próximos años. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es importantísimo, sobre todo en estos tiempos, los asuntos públicos. Pero vamos a regresarnos un poco hacia esa definición que dieron grandes pensadores de la política, que la llamaran el arte de lo posible. Y aunque en México y en países latinoamericanos pareciera más el arte de lo imposible, hay justamente un punto de encuentro entre esas dos posibles definiciones que desde nuestra perspectiva y desde nuestros años de experiencia de trabajar sobre estos temas es justamente los asuntos públicos, que en México en particular tomaron fuerza justo, bueno, pues con las diversas transiciones democráticas empezó en la transición democrática y después se materializó en transiciones democráticas en México y podríamos ir específicamente en el sexenio de Ernesto Zedillo, en donde los corporativos y las empresas se dieron cuenta, nos dimos cuenta de que no bastaba solamente con ser un amigo cercano de la posición de poder, ¿no? O conocerlo o tener esta relación. Pasados los años y después de alternancias democráticas, pues llegó López Obrador. Inició su sexenio con una amenaza, pero nosotros, las empresas que hacemos asuntos públicos, creemos profundamente en lo que hacemos y comunicación, y aquí seguimos. Entonces, porque nos volvimos más necesarios que nunca. Pero entonces, para hablar de esto, quisimos invitar al líder de la empresa aliada de 27 Pivot, Mosaic, en España particularmente, y a su consejero delegado, que en México también llamaríamos CEO, mi querido Juan, a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años como su alumno, y que en aquellos momentos, sin saberlo, ven que ustedes dicen que los profesores, cuando uno da clases, y yo lo he hecho, pues va cambiando las perspectivas de la gente, ¿no? Y una de las cosas que a mí, Juan, me cambió fue la perspectiva de esta idea de ser consultor en comunicación y asuntos públicos, porque yo se los he platicado a muchos de ustedes. A mí básicamente me formaron para ser político y después decidí que ese era no era el camino, pero justamente como el proceso democrático y las empresas, yo encontré en este espacio un espacio en el que podemos transitar muy bien en este tema. Juan Quesada es doctorando de la USM, es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y Naciones Unidas sobre estrategias de comunicación y fortalecimiento institucional. Como decíamos, es director general, CEO del grupo de empresas Mosaic, que tiene diferentes espacios para el desarrollo, entre ellos unos académicos muy importantes, pero hay un tema que es bien importante. Está especializada en consultoría de comunicación institucional y asuntos públicos, con experiencia en más de 100 proyectos corporativos donde se incluyen 5 empresas del IBEX en España, y ha sido asesor en diferentes gobiernos nacionales, regionales y locales para partidos políticos, tanto en España como en México, Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras. Bienvenidísimo, mi querido Juan. Un placer compartir con vosotros estos minutos y en primer lugar yo creo que felicitaros por estos primeros 10 años, porque solamente van a ser los primeros, pero ahora hay que ir a por los 10 siguientes. Y efectivamente, como me comentabas, es un placer pues ver que alumnos tan brillantes como tú, 10 años después de que iniciaras tu proyecto empresarial, ahora, como bien decía, somos aliados y tenemos la oportunidad de hacer proyectos juntos, y que no hay mejor placer o mejor gusto para un profesor que poder hacer negocios con sus alumnos. O sea que felicidades de nuevo y encantadísimo de estar con vosotros. Muchas gracias, mi querido Juan. A ver, Mosaic, la empresa que diriges, tiene 25 años especializada en comunicación, asuntos públicos y campañas electorales. Nos gustaría, Tatiana, mi queridísima socia, yo conocer, y para todos los que nos van a ver, ¿cómo ves esta evolución específicamente de los asuntos públicos en estos 25 años? Bueno, yo creo que la profesión en términos generales de la consultoría política ha ido, y de la consultoría de comunicación corporativa, ha ido evolucionando de una manera muy rápida a lo largo de los últimos años, ¿no? Yo recuerdo que esa propia o esa misma evolución la hemos sufrido en Mosaic, y comenzamos a trabajar con herramientas puramente de relaciones con medios de comunicación. Luego fuimos ampliando a otros servicios que tenían que ver con el diseño gráfico y tal, y luego siempre, pues, dentro de esa vinculación política, nos hizo un link perfecto entre los asuntos públicos y la política, y por tanto nuestras relaciones con la política.
¿no? Y el mundo corporativo. Siempre hemos tenido esas dos áreas, ¿no? Esas dos vertientes. Y lo bueno, y ahí lo de lo que comentabas, Oscar, es que yo creo que durante estos años se ha habido algo que se ha producido en el sector, es una mayor profesionalización. Lo decías al inicio de tu presentación, y es que hemos pasado de fabricar o de diseñar o de tener una agenda que nos permitía tener amigos en el ámbito político para poder tener acceso a los poderes públicos, a un servicio mucho más profesionalizado para generar esa influencia gracias a herramientas de comunicación, pero para generar esa influencia y defender los intereses de un sector, de una corporación, pero sobre todo algo que también todavía tenemos que trabajar o que tenemos que dedicarle mucho esfuerzo y mucho tiempo, y es al análisis, ¿no? Creo que si hay algo que adolecía en los tiempos cuando empezamos hace 25 años es que todo era pues por referencias, ¿no? Y por comentarios que podían decir determinadas personas que trabajaban en el sector o amigos que estaban ahí. Pero no había un análisis tan profundo del mercado, de la situación, de la regulación, del mercado económico, de la situación política, para poder establecer estrategias, unas estrategias muchísimo más profesionales, ¿no? Por tanto, yo destacaría que la evolución del sector en estos 25 años ha sido la profesionalización, gracias a ese conjunto de herramientas de comunicación que empezaron de forma individual y que ahora hemos sido capaces de conectar con una maquinaria relativamente perfecta para lograr los objetivos de nuestros clientes, que es ser influyentes en la sociedad, ¿no? Y en sus mercados. Juan, me parece muy interesante camino que nos has trazado a lo largo de estos 25 años que tú tienes en este sector en el que nosotros, bueno, como dice Oscar, llegamos a los primeros 10 años en México, ¿no? Y hablando de esta interacción entre España y México, España y Latinoamérica, ¿tú cómo ves desde tu trinchera, desde tu visión, estas diferencias que hay entre lo que ha pasado y lo que está pasando lo que está pasando actualmente en España y lo que está pasando en los países de este lado de este lado del océano, ¿no? Latinoamérica y en especial México. Es verdad que en Mosaic tenemos la suerte de tener un perímetro bastante amplio de algunos países de América Latina, porque tenemos presencia y alianzas con otras compañías que operan, además de México, y que ahora hablaremos de ello, en otros países, que nos permiten estudiar o ver realidades del tratamiento de los asuntos públicos desde ópticas distintas, ¿no? Probablemente en los países en los que estamos presentes, probablemente el que esté más profesionalizado este servicio de asuntos públicos sea México. Bien, es verdad que todavía en otros países donde estamos presentes, sobre todo en algunos de Sudamérica, las sensaciones de este compadreo político, de amistad política a la hora de hacer lobby o de tener contacto de relaciones institucionales con entidades públicas, todavía está muy presente. Es verdad que va caminando, pero va caminando de una manera un poquito más lenta de lo que lo ha hecho en México, ¿no? Probablemente la llegada o la formación y la capacitación de buenos profesionales, y vosotros sois uno de esos casos, y al mismo tiempo la presencia de una musculatura empresarial y multinacional mucho más grande, hace que se obliga o nos obliga a tener o otorgar servicios muchísimo más profesionales, ¿no? Fijaos, por ejemplo, que en el caso de los procedimientos y las estrategias que se establecen en España con respecto a México, y hablamos específicamente de México, son bastante similares. Es decir, los planteamientos estratégicos, los métodos y análisis de diagnóstico y sobre todo la propuesta a la hora de ser influyente con los reguladores o con los poderes públicos, creo que tiene unos caminos o han caminado muy en paralelo, muy de la mano, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Eso sí, que era nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Estados Unidos, pero en España y en México la relación y la evolución ha sido bastante parecida, ¿no? Y yo creo que estamos bastante a la par. Ahora yo, y lo comentaba hace relativamente poco tiempo con Oscar en otra reunión de trabajo que teníamos, creo que el gran reto que tenemos ahora es dar un pasito más
e integrar esos aspectos propios del lobby, de los asuntos públicos, de la comunicación, integrarlos en dos aspectos que para mí son básicos, ¿no? Uno que es integrarlos de forma inseparable en el campo reputacional de las compañías. Y en segundo lugar, dar un pasito más también en algunos aspectos que ahora sí que están muy de tendencia y que es la denominada diplomacia corporativa, ¿no? Creo que esos son dos pasos que podemos dar y que debemos dar los que nos dedicamos a esta profesión, como decía antes, siguiendo un poco los pasos de los que hemos bebido en estas fuentes, que son los Estados Unidos, pero también porque seguir caminos muy paralelos y muy consecutivos entre México y España, ¿no? Pero sin duda alguna las diferencias con otros países son sustanciales y probablemente esa profesionalización desde el punto de vista estratégico y táctico es bastante fino y bastante hilado en México. Cuando mencionas el tema reputacional y los asuntos públicos, a Tatiana le late más rápido el corazón porque ella es justamente experta en temas reputacionales que son sin lugar a dudas muy interesantes. Y hablando de temas reputacionales, pues venimos de un de un sexenio en el cual pues hubo muchos momentos mediáticos encabezados por el presidente López Obrador, específicamente sobre España, la inversión española y la relación histórica bilateral que ahora llamada bilateral, no así en la historia, que hemos construido, ¿no? Ahora viendo hacia futuro, ¿no? Viendo hacia el 2024 con, digamos, un tablero político electoral un poco más definido. Y desde la perspectiva de España, mi querido Juan, ¿cuáles son los riesgos y oportunidades para México ante estas elecciones y el cambio de gobierno, que no necesariamente cambio de este régimen que el presidente ha buscado pues implantar? Y digamos, la pregunta necesaria es, ¿turbulencia o regreso a la normalidad? Bueno, es la pregunta de la turbulencia y la normalidad es muy fuerte, es potente, ¿no? Porque em, tenemos que definir qué es la normalidad, porque si miramos lo que está ocurriendo en este momento en España, puede formar parte de cierta normalidad, pero en la inestabilidad política que se refleja en los mercados sobre la ausencia de un gobierno en España que está en manos de unos socios que quieren abandonar España y convertirse en naciones independientes, en países independientes, pues no ayuda demasiado, ¿no? Por tanto, yo creo que esta turbulencia política, yo no solamente creo que sacude México de cara al 2024, nos sacude en España, pero es que el domingo tenemos elecciones en Argentina. Fijaos lo que está ocurriendo en Guatemala, que hay un nivel de inestabilidad espectacular, con un nivel de tensión en las calles y en la política tremenda, donde los temas públicos se han mezclado y los poderes se han mezclado de forma burda, ¿no? Pero pues te decía que dentro de la normalidad hay un montón de turbulencias por la situación política que tenemos, ¿no? Pero respondiendo más específicamente a la idea o al análisis que podemos hacer o que hacemos desde este lado sobre la situación política de México, yo creo que ahora mismo lo estamos mirando con cierta distancia, ¿no? O sea, estamos mirándolo con cierta expectativa a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que se han producido dos hechos relevantes que por ser históricos yo creo que también son muy interesantes, ¿no? Y es que hay dos mujeres liderando los dos grandes bloques políticos que pueden ser por primera vez la primera mujer presidente de un país, ¿no? De país como México, tan importante como México, ¿no? Eso creo que es un granito y que es muy interesante, porque eso desde el punto de vista de los asuntos públicos nos puede afectar en algunas cosas a las empresas, ¿no? Quizás probablemente, y sería bueno que en algún momento esto todos lo abordáramos, la idea de empezar a cosechar o trabajar con los famosos, de una manera profesional y seria y profunda, que son los criterios ESG, ¿no? Es decir, todos los criterios que tienen que ver con la gobernanza, con la sostenibilidad y con todos los aspectos de medioambientales, ¿no? Pero dentro de esos aspectos de la sostenibilidad está el tema de la igualdad, que en este caso entiendo que cualquiera de las dos posibles mujeres presidentes pueden y se tomarán bastante en serio. Pero lo miramos con cierta distancia y con cierta expectativa porque creemos que no tenemos muy claro desde este lado qué es aquello que va a pasar.
no tanto porque si nos fiamos de las encuestas que últimamente están fallando muchísimo en todos los países, eh, queremos saber qué va a pasar. Y dentro de lo que vaya a pasar, parece que alguien, o en este caso Claudia Sheinbaum, puede ser la ganadora, pero tenemos que conocer más en profundidad cuáles son sus planes, sus ideas y si va a ser una política continuista o por el contrario va a ser una política que va a virar más a la izquierda o se va a centrar más de actual presidente López Obrador, ¿no? Yo creo que eso es lo que despierta una cierta incertidumbre. Es verdad que Xóchitl Gálvez ha marcado ya algunos detalles, algunos aspectos que hemos visto en alguna entrevista, algunas pistas, ¿no?, sobre dónde va de alguna forma su política económica, su política de alianzas y sus grandes ejes, ¿no? No con demasiada profundidad, pero sí algunas pinceladas que le he visto más estratégicas que con contenido y de gestión política, ¿no? Pero yo diría que ahora mismo, en los tiempos en los que estamos, tenemos que estar especialmente atentos y especialmente expectantes sobre qué es lo que puede ocurrir en México, pero sobre todo viendo o trabajando con las posibles iniciativas que vayan a presentar y sobre todo estando muy cerca de ellas, ¿no? Para que podamos asesorar adecuadamente a nuestros clientes, ¿no? Muy interesante este contexto que nos pones con estos tintes que pones al final, ¿no? El tema de la igualdad, el tema del ESG y pues esto que todavía está vislumbrándose por parte de Claudia Sheinbaum y por parte de Xochitl Gálvez, ¿no? A lo mejor esta última un poco más claro porque pues sí tuvo una campaña, ¿no? Mucho más que Claudia. Pero en ese sentido y tomando este como contexto, ¿cuáles serían los tres puntos que tú darías para quienes están a cargo de tomar estas decisiones, los especialistas que dentro de las empresas o dentro de los propios equipos están a cargo de de tomar estas decisiones en torno a la comunicación, los asuntos públicos y la reputación, como tú bien mencionabas ahora? Bueno, yo creo que yo siempre he defendido que si vinculamos realmente los asuntos públicos la reputación como algo indisoluble, como decíamos antes, que ese es el siguiente paso de calidad que debemos dar, la reputación no se improvisa, la reputación se gestiona. eh, y, y no se gestiona fuera de los momentos puramente electorales, ¿no? Ni dentro de los primeros momentos de gobierno de gestión. Se gestionan permanentemente. Uno no gestiona su casa o su empresa los lunes, miércoles y viernes y descansa martes, jueves y sábados, ¿no? Uno trabaja en su empresa todos los días, ¿no? Y esto de alguna manera hay A que todas tenerlo horas, a y todas a todas horas. horas. De esos Y, 10 y 25 años, cada segundo se trabaja en ellas. 24/7. Entonces, esto es algo que es el primer paso que deberíamos dar siempre desde... Yo siempre digo que a los clientes, si siguen con nosotros, entre otras cosas, primero porque hacemos las cosas bien, pero en segundo lugar porque les damos mucho cariño. Entonces, muchas veces los clientes, y hay que decir las cosas con cariño, no se improvisan. O sea, yo creo que el gran reto que tenemos ahora y que tienen las empresas en México debido a este nivel de incertidumbre sobre el qué va a pasar y sobre lo que pasa, qué puede ocurrir con la economía o con algunas decisiones de orden regulatorio o en algunos grandes sectores de orden estratégico, yo creo que hay que trabajar ahora, ¿no? Y hay que hacerlo ahora. Y cuando digo que hay que hacerlo ahora es que yo creo que hay que hacer tres cosas, ¿no? Y hay que concentrarnos en tres elementos interesantes. El primero de ellos, hacer un análisis profundo de cuáles son los posibles ejes o iniciativas desde el punto de vista estratégico que pueden tener los dos grandes bloques, ¿no? Independientemente de que pueda haber otros candidatos que puedan estar ahí, que también haya que considerar, ¿no? Pero, y que pueden obtener en un momento determinado una representación parlamentaria, ¿no? Que puedan estar en la Cámara de Diputados o que puedan estar en el Senado. Es decir, no hay que circunscribirse solamente a los aspectos del presidente o los aspectos de la política que se marque de la presidencia o de los pinos, ¿no? Sino que hay que pensar de una forma global. Entonces, de todos los partidos, tener una posición estratégica sobre eso. El segundo paso que yo daría es identificar un mapa de riesgos, de acuerdo al sector en el que me encuentro, de acuerdo al tipo de compañía que soy y de acuerdo a las aspiraciones o aspectos regulatorios que me puedan afectar a mí, ¿no? Y sobre eso construir un mapa de escenarios. Si yo tengo un mapa de riesgos y construyo sobre ese mapa los posibles escenarios que me puedan ocurrir,
pues evidentemente a la hora de tomar decisiones ya no estamos improvisando, estamos gestionando. Por tanto, establecer una serie de pasos previos o de trabajo previo que podemos y que tenemos la obligación de realizar y de hacer ahora con las empresas, creo que es el gran reto que tenemos, ¿no? Porque parece que eso en comunicación, vosotros lo sabéis bien, se trabaja mucho, ¿no? Que es el término del contagio, ¿no? Es decir, a veces nosotros nos contagiamos del cliente y a veces el cliente se contagia de nosotros, porque nos contagiamos las personas porque tenemos relación, porque tenemos contacto. Y a veces, como algunas empresas, ante la incertidumbre política y económica, quedan un poquito más en stand-by por el hecho de que estamos en un periodo de transición, el año que viene, principio de año, empieza la campaña, es la grande, aquí vamos a todo, hay diputados, senadores, todo el mundo entra en modo campaña electoral, parece que todo se queda como más en stand-by, ¿no? Pues es el momento perfecto para poder planificar, para poder trabajar con estrategias y para sobre todo manejar escenarios, para que cuando llegue el momento no improvisemos y sepamos qué tenemos que hacer, ¿no? Y por tanto, para mí esos son esos retos que yo le diría a los profesionales de esto en México y por supuesto a las compañías en las cuales le podemos ayudar y que es adecuado y correcto que lo hagamos, porque ahora es el momento, ¿no? Si no, luego van a ser todo prisas y cuando uno hace las cosas con prisa, probablemente improvise y las cosas no salgan tan bien, ¿no? Es importantísimo lo que mencionas porque justamente en estos momentos, y es una cosa que observamos mucho que sucede en México, es que muchos están como mucho más vinculados a la parte de relacionamiento, pero todavía poco, digamos, en la parte de la sustancia. Hay quien dice que porque todavía no es momento de las propuestas. Yo creo que justamente cuando estás haciendo una estrategia para una campaña, digamos, es el momento en el que definen cuáles van a ser los discursos y después solamente vemos cómo se van decantando, ¿no? Y eso, bueno, pues pasa por muchas cosas, la investigación de opinión pública, etcétera. Y sobre todo pasa en un término que es no solamente la reputación del corporativo per se para el que sea trabajas o sea tu cliente, sino también la reputación que estamos generando en términos como país, ¿no? Entonces, justamente por eso estamos trabajando este tema de las perspectivas sobre los propios hechos, ¿no? Porque es importante que los clientes y los corporativos vean no solamente lo que está pasando desde México, sino lo que está pasando desde otras latitudes y con otras perspectivas para ponernos estos diferentes retos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un tema importante. Y mi querido Juan, para cerrar esta conversación que ha sido por demás interesante, ha sido muy claro respecto a cuáles son los elementos que deben contener los asuntos públicos en estos tiempos, ¿no? Lo mencionabas muy bien, ESG, reputación y adelantarse a los temas a partir del análisis y los escenarios. Adicionalmente a esto, si se me escapó uno, por favor, Tatiana, Juan, súmenlos a la conversación. Y justamente, además de estos tres elementos, si tú tuvieses que decir, a ver, como un poco en este juego entre la teoría y la práctica, ¿no? Que a veces en la teoría, cuando uno va a hacer una estrategia y la prepara, además hay cosas como muy claras y muy atractivas, pero que no necesariamente suceden así a la hora de la realidad. ¿Cuál sería ese elemento eh, mágico, porque también hacemos magia desde esta chamba, que le faltaría sumar a los asuntos públicos, que tú ves que sí hay como esta sed, pero a la hora de la aplicación falta, o que estos elementos que serían como, digamos, el siguiente paso importante para los asuntos públicos, además de estas tendencias que ya nos mencionabas? Bueno, uno de esos elementos que yo diría que son mágicos, lo había comentado antes, ¿no? Y te había hecho referencia que ambos lo habíamos hablado hace unos días, ¿no? Y es la idea de dar un paso más para hablar de criterios o de elementos de diplomacia corporativa, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber, esto de los asuntos públicos no se puede circunscribir solo al regulador y al aparato político, sino que la diplomacia corporativa es ese paso más por el cual tenemos que trabajar la reputación de una compañía, pero dentro del sector. Es decir, en ser influyente en las patronales, el ser influyente, el patronal del sector en el que trabajemos, de ser influyente en el mercado, de ser influyente con otros actores que son competencia mía para que yo a su vez sea capaz de proyectarme mejor en materia de asuntos públicos porque tengo mucho más peso en ese espacio patronal, ¿no? Es decir, yo creo que ampliar el perímetro
de los asuntos públicos es ir a asuntos públicos, pero también a asuntos del mercado y asuntos corporativos, ¿no? Estar presentes en esos espacios donde hay gente que hace lo mismo que yo hago, o mejor, o más barato, pero que vende y que comercializa lo mismo que yo comercializo. Creo que eso es algo determinante. Pero otro aspecto que a mí me gustaría trabajar y que creo que ahí tenemos un recorrido de mejora espectacular y que tiene que ver mucho con la reputación y que tiene que ver mucho con los asuntos públicos, la diplomacia corporativa, es el manejo de crisis. Creo que esa es una asignatura pendiente que afecta directamente a elementos reputacionales y que al mismo tiempo hacen mella en aspectos puntuales de imagen que hacen que afecten a compañías o entidades de importancia, porque no tenemos una cultura de prevención, de trabajo y de sentido sobre cómo manejar una crisis, ¿no? Y además lo hacemos bastante mal, ¿no? En términos generales, ¿no? Pero podemos contar un montón de casos recientes, pero ahora mismo tenemos riesgos reales, muy reales, que las compañías se pueden sufrir independientemente de la actividad a la que se dediquen, como en un ciberataque. Sin ir más lejos, en España, una compañía aérea como Air Europa, que conocerán, entre otras cosas porque creo que tiene 1 o 2 vuelos a México diarios, desde Madrid, ha recibido un ciberataque y se han filtrado todas las las tarjetas de crédito de todos aquellos clientes que compraron un boleto vía internet, ¿no? Entonces, la Y eso, compañía... perdón que te interrumpa, ya llegó a TikTok y a Instagram y eso está generando un impacto Claro, importante y no le están dando la vuelta, ¿no? claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la compañía lo primero que se le ocurre es decir que por favor anulen a todas aquellas personas que compraron en algún momento un billete electrónico, anulen esa tarjeta de crédito, ¿no? Es decir, eso es un riesgo real, pero eso puede ocurrir a una compañía aérea, a una empresa de cementos, a una empresa minera, a una empresa de telecomunicaciones o a un banco. Eso le puede pasar en cualquier momento a cualquier empresa, porque ahora mismo la gasolina y la fuente de información que más valiosa en este momento en el mercado son los datos, ¿no? Por tanto, lo que pretenden o lo que buscan estos delincuentes cibernéticos son los datos, es la información para poder hacer estafas, ¿no? Por tanto, esa es una gran asignatura pendiente que hay en todas las compañías porque pensamos que determinados riesgos, y eso también ocurre incluso a las personas privadas, ¿no? Que pensamos que nunca nos van a pasar, eso les pasa a otros, pero no a nosotros, nos puede pasar en cualquier momento. Y creo que hay un recorrido que afecta directamente a nuestra reputación, que puede afectar también, por supuesto, a ese hecho puntual de imagen que sin duda alguna no está lo suficientemente cultivado, no está lo suficientemente trabajado y sistematizado para que haya un protocolo, para que haya un manual, para que haya un procedimiento, para que haya una simulación, para que haya una preparación de los voceros y de los portavoces en situaciones de crisis, ¿no? Y no pasen cosas que ahora mismo vemos algunas declaraciones en algunos medios de comunicación sobre situaciones complejas que pueden sufrir algunas instituciones que son un poco vergonzosas, ¿no? Pero eso ocurre en gran parte de los países, ¿no? Es decir, yo hablo más de España, que es el país en el que vivo, aunque viajo bastante, pero en términos generales lo veo en muchos medios de comunicación que sí que seguimos en Latinoamérica, ¿no? Por tanto, para mí yo creo que eso sería de alguna forma algo que podría ser más innovador, como es la diplomacia corporativa, es ese pasito más donde ya entramos en términos comerciales, entramos en términos de relaciones institucionales más profundas para provocar una mayor influencia, hablaría de crisis y, por supuesto, todo lo que hemos dicho, ¿no? Todos estos aspectos que son el futuro y que han venido para quedarse, como son todos los criterios ESG, que son la gran palanca reputacional de las compañías, ¿no? Y sabes que una cosa que también es fundamental, que también dentro de las campañas políticas y dentro de los equipos de los candidatos se genere esta parte, digamos, de relacionamiento, de vinculación y de entendimiento de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Porque de lo contrario, pues no cerramos la pinza y entonces no nos damos cuenta que sí, el poder es muy importante, pero una cosa que nosotros, digamos, argumentamos muchos de 27 pivotes, que en México el mercado
ha demostrado durante los pasados 5 años que sigue siendo el rey, sigue siendo el que manda, ¿no? Entonces, esta conjunción entre factores pueden ser suficientemente interesantes, Tatiana. Sí, Juan, muchas gracias. Me encanta esto último con que cierras el tema de la crisis, eh, donde pues sí, vivimos en crisis constantes y tenemos muchos más factores de crisis. Por ahí leíamos hace poco estos reportes que saca el Institute for Crisis Management y tenemos temas muy diferentes a los que pasaban antes, ¿no? Y de pronto, pues también nos hace falta que las empresas sepan que todas estas cosas pueden estar pasando y que no es solamente una crisis operativa como pasaba hace algunos años, ¿no? Si todas estas crisis reputacionales sobre las cuales ahora tenemos que estar hablando. Esta charla, Juan, ha sido pues muy interesante. Podríamos seguir abundando en estos temas que a los tres nos apasionan y que la verdad es que en nuestro entorno vemos que todos los días hace falta hablar de ellos para no obviar estas cosas que tú nos estás poniendo tan claramente en la mesa, ¿no? El tema de la diplomacia corporativa, el ESG, que apenas está permeando en el caso mexicano, las compañías multinacionales lo están trayendo, pero apenas está empezando a permear en los procesos, el tema de los temas reputacionales. Muchas gracias por acompañarnos en este 10º aniversario. ¿Quisieras añadir algún otro tema que se nos haya ido, que tú quisieras abundar aparte de este cierre espectacular que diste sobre el tema de crisis y diplomacia corporativa? Simplemente yo daría dos apuntes. El primero que a veces hay que hacer, y eso también somos todos responsables, un poquito de pedagogía sobre los conceptos, sobre las tendencias y sobre aquellas cosas que a veces los clientes en su día a día no ven y que nosotros tenemos la obligación de estar muy al día de estas tendencias y que algunas de ellas no sabemos qué va a ser de nosotros todavía. Hablo, por ejemplo, de la inteligencia artificial. No sabemos cuál puede ser el alcance de todo esto y cómo puede afectar a este mercado que tiene que ver con todos los aspectos corporativos y que también nos afecta a nosotros. Y luego, por último, pues reiterar mi agradecimiento por compartir estos minutos con vosotros y, por supuesto, volveros a felicitar por estos 10 años y deseando que cumpláis otros 10 y otros 10 y otros 10 y que nosotros los que estamos aquí los podamos seguir viendo, que eso sería la mejor noticia. Por lo menos que te alcancemos en los 25, mi querido Juan. Hombre, seguro, seguro. Pues muchísimas gracias. Sin duda, muy interesante. Sin lugar a duda, hay que ponerse lentes diferentes y nuevos para abordar este tema de los asuntos corporativos y de los asuntos públicos, porque hay muchas cosas sobre las cuales abordar y hay mucho sobre lo cual trabajar. Muchísimas gracias y no se olviden de seguirnos en esta serie de episodios en los cuales pues estamos justamente abordando desde otra perspectiva los temas que trabajamos día a día, porque siempre es importante la estrategia. Muchísimas gracias.